Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, ¿cómo estamos una semanita más? ¿Cómo está esa semana? ¿Cómo van esas energías? ¿Qué están haciendo? Conduciendo, limpiando la casa, limpiando la loza, limpiando el polvo, haciendo las camas, trabajando, culturizándose, durmiendo. Espero que no nos escuchen durmiendo, ni que se lo pongan para dormir. Espero, si alguien lo hace, puta, que nos lo diga para subir un poquito el tono, para que no se aburra. ¿Cómo ha estado esta semanita? ¿Cómo va esta semanita, Nicolás? Bien, mejorando, eso es bueno. Mejorando como restaurante italísimo. ¡Mamma mía! Aquí, expandiéndose todavía más. Oye, bueno, yo no quiero imaginarme la obra faraónica que están haciendo, porque no es que lleven atrás, es que cada vez suman algo más. Sí, no. O sea, cada vez a Cesare se le ocurre hacer algo nuevo y tienen que cambiar otra vez las estructuras. En cualquier momento vuelve a hacerle su retoque a la cascada. No, la cascada ya está casi lista. Ya, el otro día me dio permiso para meterme debajo cuando la inauguren. Ya tenemos el permiso para hacer el podcast debajo de la cascada. Por favor, no. Si quieren saber de qué cascada estamos hablando, ¿dónde tienen que venir? A San Martín 127, 28, 29, hasta 160 más o menos ya van. Así es, un rinconcito de Italia en el centro de Santiago. ¿Y qué pueden pedir para beber en restaurante italísimo? Agua, pero no cualquier agua, no un agua cualquiera. Un agua que es Ever es salud, Ever es natural, Ever es deporte, Ever es paperrón. Ever es papelón limón y papelón maracuyá. Yo tengo uno de limón. Yo siempre fiel a maracuyá. Por allá, chicos, ¿de qué tienen? Limón. Ya, ¿les escondieron la botella de whisky? Ya, Qué bueno. No la traigan, por favor. Qué bueno, cortémosla. Voy a hacer señas. Déjensela lejos, que no la vean. Vean. ¿Cómo ha estado la semanita? ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo creo que es un tema algo más adelantado por WhatsApp. Ahí creo que tuviste una interesante conversación con la profe Pizarro. Así es. Mi querida mano derecha y futura socia, la profesora María José Pizarro, yo estaba diciendo, oye, cerramos este cliente, hicimos esta venta, etcétera. Yo, oye, soy una máquina imparable, dame cuerda nomás. Y ella me dijo con humildad, no es lo mismo vender que agregar valor para el cliente. Qué buena frase y qué poca gente lo pone en práctica. Así es. Hay muchas historias que vamos a estar contando, pero yo creo que se linkea mucho con lo que nosotros decíamos del CEO versus el founder. Yo esto también lo he discutido con otros grandes de holding, de empresas, etcétera. Y sí o sí es como, oye, hay cosas, alguien tiene que tangibilizar esto. De hecho, como que me pasa que hemos así como hecho el upselling o de clientes que se han ido desordenando con el tiempo y como, oye, vuelve a ordenarte, etcétera. Ya, juntémonos contigo. Y dije, no te juntís conmigo porque eso parece que yo trabajara solo. Juntémonos con la COTE que va a tangibilizar esto en un proceso documentado, con un equipo, etcétera, porque yo te voy a prometer todo esto en la reunión. Pero ¿quién te va a enviar el correo? ¿Quién te va a hacer la carta acá? ¿Quién va a agendar el kickoff? Para que no crean que es una empresa unipersonal. ¿Quién me va a perseguir luego por la oficina? Eso es. ¿Quién me va a retar cuando no cumpla lo prometido? Entonces, ahí surgió la idea de este tema de que vender no es lo mismo que agregar valor para el cliente. Son cosas muy distintas. Yo llevo 21 de 21 en el mundo comercial. ¿Vale? Vendiendo humo. No, bueno, a ver, sí, a veces también he vendido humo. Cuando vendía máquinas usadas también vendía humo. Según el humo que salía tenía un precio, tenía otro. No, pero fuera... Oye, ahora que hablamos de vendía humo, el otro día vi, no sé si has visto los sobrecitos de estos de Magic Fire. No. Son unos sobrecitos de plástico que los tiras al fuego y el fuego cambia de color. Entonces empieza como el fuego de una fogata. ¿Tú decías Magic Fire? Magic Fire. Ah, te escuché Fart y dije que no. Fart, Magic que Fire. Como peos mágicos. ¿Qué se llama grande?
Estoy en modo español. Ahí tengo que reconocerlo. Ya. Magic Fire. Pero bueno, perdón, volvamos, estábamos hablando de que tú llevas 21 Sí. años vendiendo. Cierto, ¿y por qué sale lo del humo? Por lo de las máquinas usadas. Ok, sí, perdón. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Al final, cuando tú estás metido en la venta, como ha sido siempre mi caso, ¿no? Cuando llegué a gerente general, siempre estaba muy de la mano con el equipo comercial, siempre estaba trabajando con ellos, estrategias y ver cómo conseguíamos este valor agregado para diferenciarnos de la competencia, ¿no? Y al final es lo que hemos hablado también en otros capítulos, que hay 3 tipos de vendedores. El vendedor, el recoge pedidos y el ejecutivo. O sea, Total. Es bien sencillo y tú decides en cuál quieres estar. Si quieres ser un vendedor, perfecto, vendes producto tal cual. O sea, vendes, cobras. No hay más. Si quieres ser un recoge pedido, como decíamos, por recoge pedidos siempre hablamos yo siempre pongo el ejemplo, Coca-Cola algún día, ya sé que no va a ser nunca nuestro sponsor, ¿vale? Pero Coca-Cola, la mayor parte de su equipo comercial, de su recurso comercial, son recogedores de pedidos, porque van a los locales y ya saben, el pedido ya está. O sea, simplemente van y tiquean 4, 2, 1, 5, 7, 8 puntos y se van. No le entregan ningún valor a la venta. Simplemente el único valor que le pueden entregar es estar todas las semanas, el mismo día, a la misma hora. Que el cliente sabe que va a llegar hoy, o mañana, o pasado, o ayer. ¿Vale? Pero no le suman nada más. Sí o sí. O sea, creo que ahí es la primera parte como de definir cuál es el proceso de venta. Cosas que hemos conversado en otros capítulos del funnel, del cierre de la venta, etcétera, como... Y creo que pasa en los equipos comerciales sobre todo. Por eso después voy a contar la historia, no sé si debería decir el nombre del No digamos Nico. nombres. Hoy no podemos decir, yo por lo menos no puedo decir nombres. pero lo hemos discutido harto y yo le decía, pero si tu holding es totalmente comercial, entonces es un problema cuando tú o no vendes o si vendes, después como que la expectativa es demasiado alta y te pasa esto como que hay un abismo, como que se cae muy diametralmente contra el resultado. En especial, por ejemplo, si tú vas prometiendo algo que tiene una vida útil limitada, porque la empresa tiene que vender hasta siempre. Pero, por ejemplo, todas las empresas de growth marketing tienen un problema gigantesco, que es que tú te prometes sentarte con referencias de calidad y ojalá concretar por lo menos 1, 2 negocios mensualmente. Entonces, ese lead, tú dices ya, al principio es como un vendedor de seguros. Le voy a vender seguro a todos mis amigos. Pero después, ¿a quién le vaya a vender? A los familiares. Bueno, pero eso se te va a agotar inevitablemente. Entonces, la atracción que tiene un comercial que después no puede tangibilizar el valor al cliente es muy difícil. Por eso hay que convertirlo en valor al cliente para que los otros clientes salgan a vender en tu nombre. Como no es solo una cosa del P, sino que también el Q. Y tu propio Q se va a agotar, a pesar de que tú seas muy bueno para las ventas, eso tiene una vida útil limitada, entonces tiene que terminar oxigenando eso por otra parte. Y ahí creo que está justamente el valor agregado para el cliente, porque justamente una parte de vender es darle ese valor agregado al cliente y sobre todo que el cliente sea capaz de percibir ese valor añadido. Eso va a ser lo que te va a hacer la diferencia de cuando tienes un universo aparentemente finito de clientes, el convertirlo en infinito, ¿no? Como tú bien dices, nosotros tenemos un muy buen amigo, el Ale Aspillaga. Es una máquina y vende seguros que los puedes contratar a través de una página, ¿vale? Pero el trabajar con Ale o el tener un seguro con Ale es la asesoría continua, es que le llamas para unas dudas, que te llama para decirte, oye, ha salido esto, métete a la página, haz esto, haz lo otro. Ese es el valor agregado que él te da. Entonces, cuando escuchas a alguien, tengo que sacar un seguro, háblate con el Ale. O sea, no lo pienses, porque eso es lo que conseguimos cuando entregamos un valor agregado al producto, cuando le damos este cariño a la hora de venderlo. ¿Vale? Que al final no es otra cosa, es dedicarle más tiempo, es dedicarle entusiasmo, es vivirlo. Y eso es lo que hace un ejecutivo de ventas, el vivir el producto, el entender el producto, el poder hablar del producto y poder recalcar las virtudes del producto. Eso es lo que hace un ejecutivo.
y de explicarte cómo el producto se adapta a tus necesidades, no cómo tú tienes que adaptarte al producto. ¿Vale? Cómo sacarle el mayor partido, porque al final, para ser un buen ejecutivo de ventas, tienes que conocer el producto, tienes que conocer al cliente. Y de esa manera es donde puedes generar todo ese valor agregado, porque estás hablando al cliente de cómo ese producto resuelve todas sus necesidades. Cuando solo vendes el producto, no sabes lo que hace. ¿Vale? O sea, hay 36 tipos de aguas o más. Pero hay aguas que se venden en X mercados o que se venden solo por teléfono o que se venden por pedido, porque son unos aguas especiales. Yo tengo un amigo que hizo un agua, ellos trabajaban un agua que estaba muy relacionada con los enfermos de cáncer. Entonces, Ya. ese agua... ¿Un agua curadora? No. ¿Aguardiente? No era un agua curadora ni sanadora. Pero era un agua... Perdón, a sanadora me refería, les dio a los productores, güey. Pero era el agua como que tenía menos minerales y menos cosas, menos... No soy químico, no te lo sé decir. Pero como tenía una composición distinta que les hacía mejor a ellos para su metabolismo y para su cuerpo. ¿Vale? Entonces, ese agua, por ejemplo, tú no la encontrabas en el supermercado. Solo la encontrabas con ellos. ¿Vale? Y era un agua. Pero claro... Era un agua específica que era para ese público. Entonces ellos estudiaron el público y estudiaron desarrollar un agua para ese público. Entonces al final eso, tienes que saber cuál es tu público y cuál es tu producto, conocerlo y ver cómo hacerlo brillar. Totalmente. Creo que ahí una parte importante es diferenciar, ¿cómo decirlo? Sin discriminar a nadie, por eso estoy pensativo, pero en cómo el tipo de vendedor que quieres ser, y que creo que el que añade el valor final quizás no es el vendedor, pero evidentemente el que puede destruir mucho valor, así como hacer todas las cosas mal, es el vendedor. Sí. Porque como el vendedor no es el que ejecuta, que en el fondo va más de la línea del ejecutivo, que después podrá haber un Key Account Manager, un Category Manager o cualquier otro ligado al área comercial, más sobre todo hacia el marketing, evidentemente podría haber una diferencia si no están súper esos engranajes como trabajando en conjunto, porque lo que tú prometiste versus lo que tú lograste puede hacer una diferencia, sobre todo casi como publicidad engañosa en ciertos productos. Entonces ahí, cómo ser un ejecutivo es lo que generalmente se necesita simplificar y entender mucho al cliente. Sobre todo pasa harto, al menos en lo que a nosotros en finanzas nos toca ver con los bancos. Hay algunos ejecutivos de banco que son muy, muy buenos, y quizás, sobre todo en banca empresas, es más extremo. Los ejecutivos son extremadamente buenos o son extremadamente malos. Y puede haber una diferencia bien significativa, como en la capacidad de hacerle seguimiento, por ejemplo, por entender al cliente, por darse la lata, comillas, pero que es súper necesario para el banco, de ir y ver cómo es el negocio físicamente o online, como entender cuál es el plan de negocios que tiene la empresa, en qué parte de ese ciclo tú quieres acompañarlo, etcétera. Entonces va cambiando también dependiendo de la industria, obviamente, pero hay algunas industrias que necesitan mucho más tomadores de pedido, porque nadie te va a decir que no conoce lo que es la Coca-Cola o la Sprite o la Fanta o todos los productos de Coca-Cola, pero que eventualmente quizás pueden tener otros formatos, por ejemplo, y deberías vender más en lata que en botella, etcétera. Esto va mejor con si tú tienes un bar, si tú tienes solamente una botillería o un mini market que va a ser el dispensador, etcétera. Entonces también como identificar cosas en qué se puede apoyar, no sé, pueden haber distintas instancias donde se añada valor, se agregue valor y se tangibilice mucho más la venta, que seguro que uno de los KPI importantes es cuánto vendiste por lo que tiempo que estoy invirtiendo. Algo que le hemos dicho mucho a la gente de BNI, le hemos dado duro con eso las últimas semanas, pero en el fondo el añadir el valor puede ser por otras cosas. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Mira, tú decías que el vendedor puede matar la venta. Sí o sí. Vale. Yo estaba buscando, por eso estaba tecleando, ¿vale? Una cinta de un video de ventas
que fue muy famoso en los 80 y hasta finales de los 90 lo seguían usando, ¿vale? Y creo que hasta principios de los 2000. Yo creo que cada capacitación de ventas que iba en España la ponían, que se llamaba ¿Quién asesinó la venta? No sé si la has visto. No. No sé a qué Chile llego. Vamos a pedir ahí a los chicos de la productora que puedan buscar que podamos generar, cómo podemos poner el link en el Instagram para que lo vean. Al final, esta película lo que te dice es que toda la línea de la empresa es el vendedor. Y de la cinta lo que se trata es que el vendedor consigue un super negocio. Cuando llegan los compradores al país, el taxi llega tarde, por lo que se enfadan. Llegan a la oficina, la secretaria está haciéndose las uñas, los hacen esperar en el pasillo, nadie sabía que llegaban, la sala está sucia. Toda la empresa va boicoteando la venta. Y el ejecutivo va continuamente levantándola. Y al final, un transportista de la empresa, con un gesto muy peculiar, pierde toda la venta después de que el ejecutivo está continuamente levantando. Claro. Entonces, al final, lo que las empresas tienen que tener claro, y todo trabajador y todo empresario tiene que tener claro, es que todo el equipo de la empresa son vendedores. Sí, Todo el equipo de la empresa son vendedores. Y en esos vendedores tienes que tener X ejecutivos de venta. Claro. Pero todos tienen que mantener y apuntalar la venta. Sí o sí. O sea, y eso te da una señal como de unión de compañía también. En algunos casos es más extremo, en especial si tu formación profesional está lejos de la venta. Pero creo que nos toca muy de cerca en Sur Consulting, por ejemplo, que los contadores. No es tan fácil que vendan, pero tampoco es tan difícil. Nos pasa, por ejemplo, para Payroll. Tenemos un cliente recientemente que este es buen ejemplo. Ellos son de Concepción y entonces no tienen el ticket de Payroll todavía, va a ser en el futuro, pero dijeron, oye, mira, nosotros queremos implementar tal plataforma Book y futuro sponsor de nosotros. Entonces, ¿podrían ayudarnos ustedes? Sí, claro que sí. Y le pasamos a alguien que le fue dando como horas, no es que le haya dedicado todo el día completo, pero le fue dedicando varias horas las últimas 4 o 6 semanas a ello y están sumamente agradecidos. Entonces ya conoce la empresa por dentro. Yo le dije, oye, transfiérele toda esta información a Agustín, porque Agustín justo es de la región, fue a ver a su familia y yo le dije, mira, habla con nuestro Customer Experience Manager, una idea que le copié a nuestro querido Pablito Sala. Y que ahora todos aman al Nacho, interna y externamente, así como clientes que los va a visitar. Armatec decían, oye, que venga el Nacho, por favor, me lo pueden mandar a la oficina, oye, qué bueno el ¿cuál inglés. es el trabajo del Nacho? Que todo el mundo lo ame. Tal cual, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y de acá yo decía, no, ya un día tiré la talla, vamos a echar al Nacho, me voy con él, me dijeron todas las contadoras. Es un lobista. Totalmente, y lo hace muy bien. Y para más remate, dice, no, mira, si es que no le alcancé a pasar las botellas de vino que tenía que llevarle al cliente de Concepción, Agustín, pero él las va a comprar allá y me las va a rendir y salen de mi propia plata. Maravilloso, maravilloso. Dicho eso, en el fondo, cuando tú tienes una cadena o gente que interactúa, porque evidentemente si no interactúa con el cliente, creo que ahí ya es difícil decir, oye, tú no creas valor o tú no estás vendiendo. Pero todos los que tengan una interacción en cualquier tipo de área y en cualquier tipo de jerarquía, sí o sí tienen una posibilidad de hacer venta. Sobre todo lo que decíamos en instancias anteriores, pero como un cross-selling. Oye, quizás si tú solo llevas la contabilidad, pero la remuneración la hace otra persona, o en realidad tú solamente tienes esto, pero lo que tú estás pidiendo está algo más avanzado, es porque no tienes un presupuesto, pero quizás es porque no tienes tiempo para hacer un presupuesto. Deja que los expertos te hagan el presupuesto. En la semana que viene tengo que hacer una capacitación de cross-selling. Así que ahí... Te mando al Nacho. Ay, la semana que viene se viene semana de capacitaciones, la semana que viene, entretenidas. Es bueno el concepto de cross-selling. Después no me acuerdo quién dijo, ay, ¿qué es el cross-selling? Bueno, venta cruzada, pero suena más sexy cross-selling. Sí, igual que después decían, subamos el precio. No, hagamos upselling.
Maravilloso. Si me escuchas, Pablo me apedrearía. Tú, el que no te gustaba utilizar términos en inglés. Pero hay que reconocer, suena más sexy que el español. Vale más caro, eso es lo importante. Claro, cuando utilizas términos en inglés sube un 5%. Al tiro. ¿Qué quieres, cross-selling o venta cruzada? No, cross-selling, ok, 105. ¿Y venta cruzada? 100. Es un timo estético. ¿Viste? Agregar valor al cliente. Pero bueno, al final tú decías que todo el que tiene comunicación con el cliente o está de cara al cliente tiene que trabajar y tiene que agregar valor a una manera u otra. Siempre tiene que tener esa cercanía. Y al final son aptitudes que todo trabajador tiene que tener y que la empresa también se tiene que encargar de fomentarlas y si no están de crearlas. O sea, las aptitudes al final se adaptan, ¿vale? Se adoptan, perdón. Se pueden generar, podemos aprender a tener una comunicación efectiva. Podemos aprender a cómo negociar un cierre, cómo negociar hasta dónde puedo dar, hasta dónde puedo llegar, qué tan buena está siendo esta negociación o qué tan mala está siendo esta negociación. Que también lo sabes cuando estás con el cliente. También ves hacia dónde va el partido. O sea, dices, hostia, voy ganando, voy perdiendo. Claro que sí. O sea, creo además que una parte importante ahí es qué tan profundo se puede ir en la venta. O sea, tu aporte en qué área va a estar porque tiene que estar limitada. Como si alguien se sale de esos parámetros, puede ser que sea contraproducente también. Como que por eso que en general uno de repente ve, oye, para este tipo de ventas tengo que ir en equipo, hay que mostrar que somos muchos, en otros solamente depende de la confianza, depende de un entorno que pueda ser más manejable, depende de que conozcan tus oficinas, por ejemplo, o no depende de eso, no sé, después de la pandemia como que todo puede ocurrir, pero creo que va variando dentro de la industria. Entonces, evidentemente, el aportar valor en esa venta puede darse de varias formas. Sin ir más lejos, con People Pro, que ya prácticamente es cliente de Sur Consulting, ayer partíamos la presentación con la cotización y dice, qué elegancia el tiro. Y dije, ¿viste? Yo siempre dije, oye, hay que invertir en diseño gráfico, porque si queréis cobrar caro no podéis mandar un Word todo piñufla, ordinaria, esa cuestión, pues, ¿cachai? Entonces, y lo invertí una vez, literal es una inversión, es un activo que tú vayas a tener, porque eso le vaya a sacar rendimiento en el tiempo, porque va a haber un valor añadido literal al valor, al precio que tú estás cobrando, va a tener eso. Entonces, creo que hay ciertas cosas que uno, insisto, si es que no tiene una formación comercial, las da por obvias, pero no es tan obvia. Entonces, de repente, me pasa harto con los legales. Legal dice, ya voy a enviar la tarifa, no sé, si es 100 UF por correo. Hazte bueno, llama al Nacho y dile que haga una cotización completa, que va a ponerle 2 líneas, 100 UF. Y le va a poner 19 láminas que no tienen nada que ver con el servicio. Sí. Por eso pagan las 100 UF. Zapatero tu zapato. Así es. Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. Mira, tú decías que hay que saber cuál es tu área de expertise y con quién tienes que apoyarte para generar la venta. A nosotros nos pasaba cuando trabajaba en maquinaria, nos venían una vez al año, nos venían los hitos de maquinaria de las diferentes empresas y nos venían a inspeccionar, te avisaban, oye, vamos el jueves, te avisaban con tiempo, pero venían a ver cómo estaban las máquinas, cómo estaba el taller, te preguntaban, oye, ¿y qué tipo de repuestos tienes? ¿Y cuál es el tiempo? Y te hacían preguntas muy de lo que a ellos les compete, que es la maquinaria. Si la maquinaria se para, la obra para. Entonces yo en esas reuniones, yo lo recibía, nos invitaba a un café en el despacho, conversábamos, llamaba a Gerardo, que era el jefe de operaciones, el jefe de patio también de mecánicos, jefe de operaciones y mecánicos. Le decía, Gerardo, por favor, ¿puedes acompañarlos a...? Se los llevaban, los galpones, estaban con ellos 1 hora, 40 minutos, media hora. El tiempo que estuviesen, ya los despedía y venía, ya, renovamos contrato. Porque a ellos lo que les interesa es la parte mecánica. Claro. Entonces ellos tienen que hablar con el mecánico. No tienen que hablar con el vendedor. El vendedor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. El ejecutivo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora lo que quieren es entrar en la operación. Esto, ¿a quién se lo compras? ¿Cuándo se lo compras? Oye, estos pernos, ¿de qué dureza son? Eso es lo que te van a preguntar. Entonces tienes que ir con la persona que tiene que.
me acuerdo hace poco también, teníamos un tema con una constructora muy grande en la que nos tenían enganchados bastantes millones, con bastantes ceros. Ok, pues a esa reunión yo me acuerdo que fui con uno de los socios mayoritarios de la compañía, con uno de los socios minoritarios de la compañía, con el gerente, con el CFO de Tecno y mi persona. El amante de Levit. El amante de Levit. Ya tenemos ahí ese viene ese ring va a round. estar bueno, ese ring va a estar bueno. Y por su parte estaba el gerente de finanzas de la constructora, el gerente general de la constructora, el gerente de obras y... Entonces, es obvio que a esas reuniones tienes que ir con espalda. Claro. O sea, no puedes llegar tú solo a decirle así, mira, vengo... No, o sea, necesitas que te acompañen pesos pesados porque tienes que, aparte que en la mesa, tienes que hacer peso. Sí. Y tienes que balancearte y decir, mira, aquí estamos, ¿quiénes están? Tal, dueño tanto por ciento, el CFO, ok, hablemos, y hablas de tú a tú. Y además fue muy curioso porque terminamos sentados a la inversa. Estaba yo como gerente general, estaba en la parte izquierda y en la contraparte, en la parte derecha, estaba el gerente general de ellos. O sea, quedamos sentados en los mismos cargos completamente cruzados. Entonces era muy simpático porque sí que las conversaciones cruzadas eran tal cual, o sea, de lado a lado de la mesa. Pero es eso, al final necesitas saber a quién tienes que ir, con quién te tienes que acompañar. Y para eso es fundamental lo que hemos hablado en varios capítulos, la escucha activa. Escucha lo que el cliente tiene que decir. ¿Vale? Para aquel que no lo sepa, ¿qué capítulo es, Nico? El 40. 40. ¿Vale? Para El que se capítulo devuelvan. 40, que vuelvan al 40, que pongan esto en stop, vuelvan al 40 pausa. y después en pausa para que no me pegue Pablo. Tenía que haber ido esta semana a sus oficinas. Me invitó a café. Me invitó a café en sus oficinas. No te pierdas nada. ¿No? No, Pablito, sí voy a ir, Pablito, voy a ir. Quiere venir o sea, y lo que me dijo a mí, que quería venir a hacer sus descargos cuando le pegamos la pelada en el otro capítulo. Sí. No, ya vendrá. Cuando se saque un asado, vendrá. Mínimo, lo debe. Oye, ¿y te pagaron después de esa reunión o no? Estamos en ello. que eran muchos. Work in No, pero progress. sí, se pusieron al día y quedan ahí como 2-3 facturas aún por pagar, por ponerse al día del todo. Pero sí. No, sí las pasaron. Pero esto lo deberíamos hablar fuera del micrófono, pero... No te voy a decir quiénes son. No, pero ¿Grúas? No. No. Grúas ¿sí? dijo que le encantaba la broma, ¿Ya? pero que están dedicados en vender y que nos tienen en stand-by. Sí, Grúas están ahí. Esa gatita Sí, hay que ya hablar con volverá. ellos. Hay que hablar con ellos. Necesitan un empujón. Necesitan un empujón. Hoy está hablando ayudando. con ellos. Hoy he ¿Sí? hablado con ellos, sí. Están un poco atascados. Eso sí que es cierto. Compraron mucha maquinaria de mierda, una empresa en quiebra. No, hay que... Una weá que no se arriendan nunca. Eso- a ver, eso- tienen menos rotación que estadio, no, weón. y diga esto que luego van a apedrear. No, o sea, sí es cierto que uno de los motivos es esto, ¿no? Al final, cuando compras una nueva línea de negocio, pasa eso, ¿no? Que hasta que la internalizas y aprendes a manejarla, pasa unos meses. Si esto es así, o sea, Sí. esto es así. Entonces, sí Por que están eso ahí un cuando poquito, uno sí. compra una empresa, uno exige un management commitment, que los gestores de la empresa se queden comprometidos por cierto rato para que esto fluya. Pero mira, es lo mismo que yo trataba de explicar en la clase en la mañana. Oye, evidentemente eso requiere el know-how, y el know-how literal es eso, el saber cómo hacerlo, porque yo decía, la primera vez que abrimos una tienda de Reindor, oye, el payback era muchísimo más largo, la sexta vez lo acortamos mucho más. Entonces, evidentemente, el ir aprendiendo eso. Y yo decía, mira, en el extremo, cuando tú ya lo sabes todo y o no quieres administrar más o no hay más plata, franquicia, listo. Y entonces tú le pasas un manual de replica esto. Evidentemente, si es tu primera vez en un nuevo negocio, en una nueva empresa, etcétera, eso toma un tiempo de aprendizaje. Así que ahí estamos apoyándolos. Igual estamos echándoles una manita ahí en lo que nos piden y en lo que quieren. Ahí estamos con ellos apoyándoles. Pero sí. Claro, no le vamos a llevar puras pérdidas. Yo no presento los resultados así con pérdidas. No, pero, Puros paréntesis. pero sí estamos en... Ay, bueno, el otro día no me acuerdo de quién estaba viendo el balance y ponía, qué sé, resultado entre paréntesis pérdidas. Wow, me costó entenderlo porque nunca había visto que los hacen como pérdidas, que en paréntesis.
O sea, Y de es que verdad, ese es mejor. Es que si dice resultado, es un error que diga resultado entre paréntesis pérdida. Si dice resultado, no tiene. Puede ser a la izquierda o a la derecha en el sentido contable. Puede ser una pérdida o puede ser una ganancia. Pero si dice ganancia, debería ser entre paréntesis Eso, pérdida. perdón, decía ganancia y entre paréntesis pérdidas. Y de verdad que hubo como 2 minutos que los cables me colapsaban y no lo entendía. Sí, pues, Y es decía, que no lo entiendo. Espera, por no- eso en no- España, por ejemplo, le llaman estado de pérdidas y ganancias. Acá le llamamos estado de resultados. Por eso que resultados acumulados, listo. Pero si tú le pones utilidades retenidas, tendría que ser utilidades entre paréntesis, pérdidas retenidas o acumuladas más bien. Que no hay nada que retener si hay pérdidas. Sí, Pues, pero pero- como que esa es la naturaleza. En general esa se utiliza en todas las cuentas que no tienen una naturaleza clara, como la diferencia de cambio. Podría jugarte a favor, podría jugarte en contra. Entonces como que tú le pones ganancias entre paréntesis pérdidas por diferencia de cambio y así sucesivamente. ¿Cómo le Un paréntesis llamábamos? contable. Corrección monetaria. No, un desastre. No. Ya, eso no existe bajo el PRS. quiero Esa decir. línea está inventada. Corrección monetaria. Pero bueno, vuelve, no nos vayamos. No nos vayamos, que luego nos retan. Cierto. Oye, ¿qué tienes tú por ahí? Yo tengo una, pero cuéntala tú primero. La mía no es buena, ¿vale? La mía, ya te aviso. No, esta sí que es buena. Sí que es buena. A ver, cuéntala tú entonces. Estaba yo cruzando Mara con otra historia. No, esta sí que es buena. Al final, estamos hablando del valor agregado, ¿no? Ajá. Y yo la verdad que, puta, yo como sabes, estoy ahí volviendo a ir al gimnasio. Llevo tiempo ahí, pero tengo que ir por la mañana porque me he dado cuenta que si voy por la tarde me autoboicoteo. Siempre tengo alguna excusa para no ir. Entonces yo voy de 7 a 8. Salgo, me ducho, 8 y cuarto, ya estoy fuera y voy todos los días que voy a desayunar a un café que está cerquita. Pero alrededor del gimnasio hay, no sé, te puedo decir, 20, 30 ofertas de café. Pero, De espérate. cafeterías para desayunar. Pero es un gimnasio en el que si tú vas al minibar que está en la entrada hay Everest. En el gimnasio, en la nevera de la sala de máquinas, hay Everest. Papelón limón tremendo y gimnasio. papelón maracuyá. Las dos. Ah, bueno. Muy bueno. Sí, de hecho un día reté a George porque le mandó una foto y le dije, uy, qué rico es terminar de entrenar y tomarse un Everest. Claro, si hubiese. Estaba vacía. Por la tarde mandó. Y gacho, por la tarde ya está llena. Quebró stock. Hay que matar a un Key Account Manager. Por la tarde me mandó un mensaje y me dice, ya está llena la nevera. Entonces yo salgo y antes iba, que sé que sea la COPEC, que sea la UPA, porque estaban todos cerrados. Porque abren a las 8:30 y llego 8:15, 8:20. Y un día entré a un strip center y había una cafetería. Total, que llegué, estaban las chicas limpiando. ¿Qué? Una cafetería, de verdad, cafetería, café. Dijiste strip, dije, entró una strip club. Strip center, weón. Strip, me quedé en Al strip, ¿no? street center, a un centro de calle, ¿no? ¿Eso sería? Street center. Sí, una traducción como el porro, pero sí. Vale, entonces estaban las chicas terminando de limpiar y digo, pero ¿puedo entrar? Sí, claro. Entré. me Perdona, puse- es que no puedo dejar pasar esto. ¿Center lo tradujiste como calle? No, street. No es street, pero es que strip, quería es strip. clarificar eso. Es strip de strip, de sacarse la ropa, por eso tiene la talla stripping. O stripping también es separar. O en inglés, cuando tú tienes un bono que tiene muchos cupones y tú haces stripping, tú lo descuponas. Entonces puede significar varias cosas strip, pero es S-T-R-I latina P. Strip, no street con doble. Me Cierto. encanta que me hagas bullying. No es bullying. Para otros puede ser clase. No, es que una Sí. cosa no es tan fácil. Por eso me quedé pensando si había traducido center en street, porque ahí sí que me paraba y bajaba al piso uno a hablar con Cesare. Te digo el tiro. No. Entonces, pues eso, llego 8:15, 8:20 y les pregunto, me dicen, no, pasa, ya paso. Yo llego, abro el computador, me enchufo y perdona, me pasan el wifi, ¿vale? Y puedo estarme toda la mañana trabajando en la cafetería. Y ahí las chicas súper atentas me traen el desayuno, ya todos los días pido lo mismo. Entonces llego, me pongo a trabajar mientras ellas terminan de limpiar, me traen el desayuno, me traen el vasito de agua, me traen... Entonces al final eso es lo que hace que te quedas en ese local.
Claro. No te vas a otro por cómo te atienden, porque entras un ratito antes, sobre todo ahora que hace frío se agradece el entrar 10 minutos antes, mientras ellas están limpiando las mesas tranquilamente. Entonces eso es lo que te da, ¿no? Y tienes 3.000 ofertas alrededor, pero tú vas a esa, porque te tratan bien, porque el sitio está cómodo, porque lo mismo, tienes el enchufe, tienes el wifi, tienes todo para poder estar, que es lo que tú quieres. Y ese es valor agregado. O sea, mira, por eso no está hecho para cualquiera. Y fuera de los ejemplos que habíamos pensado, piensa en lo que nos pasa una vez al mes cuando vamos a nuestra reunión de BNI presencial, que decíamos, no, vienen 20 personas. O sea, una cuenta que para nuestros oyentes internacionales debe ser entre 400 y 600 dólares, que es una buena cuenta en Chile. Y una vez al mes, recurrente, fácil. O sea que se podrían ganar una buena propina quien atiende eso. No es que no podemos dividir la cuenta. Hemos llegado a pagar 700 lucas en esas mesas, ¿eh? ¿Cachai? O sea, y ya que es complejo igual para pagar 700 dólares de una sola persona, o sea, y porque después una lata andar cobrando picoteo que te tomaste tú. Entonces, como si tú encontrás un lugar que añade valor, creo que es una cosa interesante. Nosotros, mira, con la Coté que la mencionábamos y que dio origen al nombre de este capítulo, pero hace, no sé, 7 años, 8 años antes de que fuera profesora, cuando era mi ayudante en la universidad, con Rod, otro ayudante, decíamos, mira, vamos a un bar. Y ese bar tenía una peculiaridad. Yo dije, debemos hacer un caso de negocios. Siempre te cobraban de menos. Yo decía, no, tienen que estar malos. Pero persistentemente, tú decías, oye, no sé, si te tomaste 10 bebidas mágicas, ya, pero bebidas, para nuestros oyentes menores de 18. Toma 10, te cobraban 9. O sea, literal, una vez fuimos con un grupo grande de amigos, 4, y compramos, no sé, 32. Tuvimos 6 horas. Y nosotros así, esto no puede ser así, ¿cómo vamos a haber tomado? Llame al administrador. Y llamaron al administrador, sí, señor, tiene razón, nos equivocamos, son 40. Siempre te cobraban menos. O no te incluían la empanadita o algo así. Entonces tú decís, el costo de hacer una de esas bebidas mágicas, ¿cuánto será? 1.500. Y ya la vendían sustancialmente barata. En esos tiempos eran como 2 bebidas mágicas por 3.008, ¿no? El Lulali le lloran los ojos de recordarlo. Y decía, y este es un caso de estudio, pero brutal, porque, no sé, ellos realmente arrendaban solo la cocina y empezaban a poner como las mesas hacia afuera, como mientras iban cerrando, era como uno de estos locales comerciales más antiguos, como semigalería. Entonces cerraban las peluquerías, cerraban la... Iba ganándose el pasillo. El pasillo. Entonces pagaba 0 arriendo. Pagaba donde guardaba la silla y la cocina, el mínimo. Entonces yo decía, este es un caso de negocios maravilloso. Y aparte hace nada que... Hay cosas que no puedan fallar. Empanada de queso, chorrillana y Coca-Cola mágicas. Listo, nada más. Entonces no puede fallar. No está haciendo un súper trago que nadie, oye, que se van a quejar. Nadie se iba a quejar. Listo, fácil. Y de volumen. Después se hacía fila a las 7, o sea, si no había reservado, chao. Entonces yo decía, ahí tenía una forma fácil de añadir valor al cliente. Cóbrale menos. ¿Qué te va a costar? 1.500, pero va a volver. Y va a volver. Y en la recursividad, eso es mucha plata, pues ahí después ya los de marketing lo saben mejor. Pero el costo de capturar a un cliente, el costo de dejar ir a un cliente y recapturarlo tiende a infinito, versus que tú ya tienes un cliente contento y hacerle el upselling, que decíamos el cross-selling si le vendo otros productos o servicios. Claro, ahí te genera una fidelización brutal a un costo sumamente barato. Entonces creo que ahí hay una historia de más que vender, añadir valor al cliente, porque insisto, quizás en la factura, en la boleta, la venta es menos, pero en el tiempo la IFRS también ha evolucionado en ese sentido, pero lo que llaman la relación o el contrato que hay implícitamente con el cliente es mucho más, porque tratan de medir el ciclo de vida, en el fondo los puntos de fidelización, sean millas de la aerolínea que sea o sean puntos de cualquier multitienda. Tú dices, oye, ¿por qué te los dan? Para que tú te quedes para siempre. Entonces no puedo medir los ingresos en que te vendí una polera o te vendí tantos litros de benzina o tal pasaje, sino que lo voy a medir en una relación que se da a través del tiempo. Y creo que ahí hay una parte significativa de ese valor añadido. Pero el origen de la tapa española, eso es valor añadido.
A ver, ¿vale? cuéntanos más. La tapa, antiguamente... en Primero, las- explícale a nuestros oyentes que son más ¿Qué es la tapa? latinos, qué es irse de tapas. Vale, irse de tapas es irte de bares. En España tú tienes los recorridos de los bares, los recorridos de tapas. Entonces tú te juntas un amigo, un grupo de amigos, de 8 o 10 amigos, y tú vas recorriendo calles que hay enteras de calles llenas de bares pequeños, donde tienes cerveza o vino y tienes una serie de pinchos, ¿vale? Una serie de platitos pequeños. Entonces tú puedes pedir un pincho de tortilla, un pincho de queso, que es un trozo de pan con un trozo arriba, o bien cecinas, o bien tortillas, y un palillo cruzado, ¡pum! ¿Vale? Es algo muy, muy sencillo. La tapa, cuando empezó antiguamente en las tabernas son estos locales, casi siempre eran locales en los bajos de las casas. Entonces, humedades, antiguamente las condiciones higiénicas no están como las de ahora, ¿vale? No estaba Thor ahí con las plagas. Entonces era muy incómodo, que la gente se pedía una jarra de cerveza, una jarra de vino y las moscas caían. Entonces los taberneros lo que hacían, encima del vaso, encima de la jarra, te ponían una rebanada de pan seco ¿Ya? para tapar el vaso. ¿Ya? Con el tiempo se dieron cuenta que la gente, conforme se iba terminando el vaso, se iba comiendo el pan. Entonces lo que hicieron fue ponerle un trozo de jamón, un trozo de queso, un trozo de algo a la tapa, ¿vale? Y eso ¿Se fue... comían el pan con mosca? Bueno, en aquellos tiempos con moscas, sin moscas y con lo que hubiese. O sea, Muy proteínico. Casi no había ni para comer. ¿Vale? Entonces la tapa fue evolucionando a eso. Entonces tú eras en muchos bares en España que tú entras o te pides una cerveza. Pero por eso es la tapa, porque la ponías Porque era la encima. tapa del vaso. Por eso se llama tapa, porque era el pan. Entonces, y después le fueron poniendo, pues digo, ¿no? Que si cecinas, que si jamón, que si un trozo de queso, que si un pincho de queso, un trocito de tortilla, que si... Le iban poniendo algo para diferenciarse del resto. Para que en vez de ir a comerte el pan seco de la taberna de enfrente, te vinieses a mi taberna que encima del pan te daba un trocito de queso. Porque cuando la gente se iba bebiendo la bebida, se iba comiendo la tapa. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí tienes un valor agregado a un producto, un valor añadido a un producto que dura hasta el día de hoy. Por ejemplo, tú vas a Sevilla, en Andalucía hay mucho, tú vas a la calle Sierpes, en España, en Andalucía, en Sevilla, y tú te pides una cerveza y te dicen, ¿ya qué tapa quieres? Y tú eliges, tienes una carta de tapas, pero tapas que son raciones, que con 2 de esas comemos tú y yo. Bueno, tú y yo comemos con varias más. ¿Vale? Pero es La eso. gente decente come con 2. Entonces, eso es el valor que se le ha dado a muchos usos cotidianos que a día de hoy siguen siendo el valor diferencial de muchos locales. Eso una vez yo le dije al Lulali en un lugar. Le dije, oye, maní, mira, sí. se debería, ¿y por qué no llenan de maní? Porque además le va a dar más sed a la Porque gente, es salado, se va a pagar solo. Sí. Te ponen los cestos de maní, venga a comer como los monos. Y después venga a chupar Sí, como los elefantes. Totalmente. Es así. O sea, aunque te pidan un vaso de bebida, ni siquiera tiene que ser Coca-Cola mágica. Igual ya se va a pagar el maní. Si en verdad que sacáis 1 kilo de maní por, no sé, 4 lucas y te vendís la Coca-Cola en 2 lucas. Sí o sí rentable. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a cenar? A mí hablar de tapas ya me dio hambre. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a comer? Pues el horario que sale que vamos a almorzar hoy. Sí. A mí ya me dio hambre. No, yo soy fiel a los arancini. Ya, no, si los arancini ya, esos ya vienen por definición, eso está en la cláusula del contrato. Arancinis. Sí. Después puede ser ya más una visita. Una pizzita. Sí. ¿Y ustedes? ¿Pizzita o tablita? O puro Everest. ¿Pizzita? No, Mirina, el wiki Bonaldo. No, sí, mira. Córtala. Si tiene el vaso seco desde hace medio capítulo. No. Uy, eso me extrañó. Me estaba mirando por el espejo y decía, mira, no levanta la mano, parece que se la han atado. Menos mal. No vaya a pedir que abran esa botella azul que ya hasta aquí llegó el podcast. ¿Dónde nos pueden seguir? Arroba Blue Label. Arroba J-Mentoring o J-Mentoring. Arroba Fidelity y arroba Sur Consulting. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. Pero weón, te pregunté si partís vos. Mierda. Puta señora Espeleta, weón. ¿Para qué está la pauta? ¿Parte usted? Ah, bueno, verdad, tenés razón. Mira. ¿Partes tú o parto yo? Cachibum.
Gachipún. Y acá, Sí. pum. Ah, Tú parto yo.